primer lugar, vamos a tratar el enfoque tradicional de la planificación financiera. Este es un enfoque que se utiliza mucho en el campo de las finanzas personales y lo que hace es organizar las finanzas, digamos que en dos bloques. Un bloque para el dinero destinado al ahorro y otro bloque separado para el dinero destinado a las inversiones. Vamos a ver la función de cada bloque. El bloque del ahorro está destinado al dinero que se necesita y el bloque de las inversiones hay que poner el dinero que no necesitemos. La función del ahorro está para afrontar gastos y la función del dinero dedicado a inversiones es para hacer inversiones. El dinero para el ahorro no se puede invertir, es dinero que se ahorra para gastos futuros y el dinero de las inversiones es el que se invierte. El objetivo del bloque del ahorro es obtener tranquilidad y el objetivo del bloque de las inversiones es obtener rentabilidad. Cada persona las finanzas personales las tiene organizadas de una manera, solo que son maneras bastante parecidas. Aquí voy a exponeros una serie de conceptos que tienen la mayoría y vemos cómo se pueden agrupar. En primer lugar está el fondo de emergencia, que este es un fondo que se utiliza, digamos que es un dinero que está apartado por si se te rompe la nevera, se te rompe el lavaplatos, tienes que hacer una reparación del coche, cualquier cosa que sea imprevista. Normalmente pues vas gastando de ese fondo y a final de año miras todos los imprevistos, sumas digamos todos los imprevistos y si por ejemplo has empezado el año con un fondo de emergencia de 3.000 euros y has ido gastando y se te ha acabado el año y se te ha quedado en 2.000, le faltan 1.000 euros en ese fondo de emergencia, con lo que lo normal es que ya a partir del año siguiente ahorres cada mes la cantidad 1.000 partido por 12 meses, ¿no? Para, digamos que ir reponiendo ese fondo de emergencia año tras año. El fondo de emergencia, pues nada, va moviéndose y cada año lo vas recomponiendo en función de las emergencias que has tenido el año anterior. Entonces mantienes un saldo medio de 3.000, 6.000 euros. Y esto es una manera de hacerlo que lo utiliza mucha gente. Después está el tema de los gastos no mensuales. Estos son gastos que no son cada mes, los típicos son algunos impuestos, la basura, el IBI, el pago anual del seguro, de la casa, del coche. Son gastos que no entran en el presupuesto mensual, solo que tienes que apartar un dinero para cuando llegue el pago anual del seguro, pues tener el dinero suficiente, ¿no? Yo lo llamo gastos no mensuales, pero bueno, encontraréis bastantes nombres diferentes para expresarlos. Después tenemos una serie de ahorro que mucha gente tiene, que digamos, ahorro bastante largo plazo, que es el típico es el cambio del coche, ¿no? Si tienes un coche y lo vas a aguantar 10, 15, 20 años, lo que sea, ¿no? Cuando acaben los 20 años te va a salir muy caro el seguir reparándolo. 15 años, el tiempo que estimes. Tienes que ir ahorrando mes a mes o año a año para reponer el coche ese, para comprarte uno nuevo. Entonces es bastante típico el ahorro apartado para el cambio del coche. Después hay personas que se quieren montar un negocio pero no saben cuándo, no saben cuándo se lo van a montar dentro de años y digamos que van ahorrando para el tema ese de montar un negocio. Bien sea porque necesiten inversión para ese negocio o porque necesiten ahorrar un dinero para no estar porque tendrán que dejarse el trabajo o a media jornada para hacerlo, ese negocio, etcétera. O no lo tienen claro. Simplemente pues van haciéndolo pues tipo, tipo una cuenta de ahorro. Después, el tema del ahorro para un gran viaje. Hay gente que tiene también mucho dinero ahorrado por estos temas. eh, Sobre todo gente que quiere hacer un viaje de un año, de 2 años, ¿no? De duración. Entonces, pues hace falta pues bastante ahorro para ese tipo de cosas. Después está ahí ahorros para la universidad de los hijos. Lo normal es que la gente tenga pues como una especie de sobrecitos apartados y cada mes va poniendo dinero a cada uno de esos sobres para que cuando llegue el cambio de coche o lo que sea tengan el dinero ya ahorrado.
Después existe otro concepto que es lo que llaman colchón, que se suele utilizar para pérdida del empleo o enfermedad. Aquí la gente tiene bastante dinero puesto, digamos que para afrontar las inversiones con más tranquilidad, en muchos casos también es. Digamos que dicho colchón cubre un tiempo sin tener ingresos. Un tiempo que va 6 meses, un año, 2 años, ya el tiempo que cada uno considere que con el que viva más tranquilo. Digamos que el conseguir el tenerlo todo esto atado en las finanzas personales, tanto el fondo de emergencia, gastos no mensuales, el ahorro para los gastos que tengas futuros, ¿no? Que tengas programados, más el colchón, es lo que te da una tranquilidad para, digamos, para vivir tranquilo, ¿no? Que ese es el objetivo de las finanzas personales. La parte relacionada con las inversiones, que es la que tratamos nosotros, digamos que el tener atada la situación financiera y tener ese colchón del tiempo que consideres es una cosa que te hace invertir con más tranquilidad, con lo que aunque tengas pérdidas en algunas inversiones o lo que sea, no tienes la presión psicológica de decir, oye, tal, no, ya tienes un ahorro apartado para cubrir las necesidades y cosas que pueden pasar. Bien, vistos estos gastos que tienen la mayoría de personas, unos ya os digo, lo tienen estructurados con más sobrecitos, otros con bloques, con subbloques dentro del ahorro, pero todos son cosas que forman parte del ahorro. Podemos evaluar este tipo de gastos, podemos distinguir dos grupos diferentes. Por un lado, tanto el fondo de emergencia como los gastos mensuales, que recordar es el pago del seguro anual, etcétera, son ahorro a corto plazo, o sea, a menos de un año. Y después tenemos todas las demás partidas del ahorro, cambio de coche, montar el negocio, colchón para pérdida de empleo o enfermedad, tienen la característica de ser un ahorro a largo plazo. En muchos casos se sabe más o menos cuándo será, por ejemplo, el cambio del coche o lo que sea, pero en otros casos es un largo plazo prácticamente indefinido. Como montar un negocio, alguien puede saber no cuándo, no tener claro cuándo lo va a montar, igual que el gran viaje, o sea, y incluso el colchón para la pérdida del empleo o enfermedad puede ser que ni siquiera nunca se utilice, ¿no? Yo lo califico como ahorro a largo plazo. Por lo que los bloques del ahorro los podemos dividir en dos subbloques, el ahorro a corto plazo y el ahorro a largo plazo. El dinero destinado a inversiones no tiene mayor secreto. Ahí ya dependerá de las inversiones que tenga cada uno. Nosotros de momento aquí lo ponemos todo en el mismo bloque. Y ahora tenemos el problema de la distribución, esta tradicional en la que el ahorro y las inversiones son compartimentos estancos, ¿no? Esta visión, enfoque tradicional de las finanzas hace que en la mayor parte de los casos la cantidad de dinero que tengamos destinada a inversiones va a ser muy pequeña. No ocurre en todos los casos, pero suele pasar en personas que tienen menos de 100.000 euros en total, personas que necesiten tener mucho ahorro para cubrir bien sea el colchón o cualquier tipo de ahorro a largo plazo. Os voy a poner un ejemplo de un caso frecuente que suele ocurrir. En primer lugar, el ahorro para corto plazo, tanto el fondo de emergencia como los gastos no mensuales, muchas personas tienen, ya os digo, alrededor de 3.000, 6.000 euros cubriendo ese tipo de cosas. Algunos, incluso los gastos no mensuales, lo tienen dentro del fondo de emergencia. Digamos que si, por ejemplo, tengo que pagar un seguro dentro de una vez al año, no tengo un sobrecito aposta apartando ese dinero para el pago del seguro. No, lo cojo del fondo de emergencia y ya está. Entonces son fondos de emergencia con ya no de 3.000, sino ya de 6.000 euros, donde ahí todos los gastos que no sean mensuales, digamos que se cogen de ahí. Y una vez cuando acaba el año se ve, oye, ¿cuánto falta en este fondo? Tanto. Pues va al año siguiente, cada mes se ahorra la parte promocional que falta y se sigue cogiendo de ese dinero. En todo el ahorro a corto plazo, muchas personas funciona como un fondo de emergencia, o sea, no lo tienen ni siquiera separado. Es una forma más fácil de gestionar los gastos no mensuales. Pero ya os digo, aquí cada uno es un mundo. Lo que sí que coinciden es que, ya te digo, la mayoría tienen 3.000 y 6.000 euros.
Después, el tema del ahorro a largo plazo, hay muchas personas que tienen una gran necesidad de ahorrar, de tener un ahorro de sobre este dinero, ¿no? Con lo que te puedes encontrar casos bastante normales de personas que tienen hasta 30.000 euros cubriendo todos esos tipos de ahorros. Basta que el coche que te quieras cambiar te cueste 15.000 euros y que tengas una de las tres siguientes cosas, montar negocio, gran viaje, universidad de los hijos o cualquier cosa, te pones en una situación de necesitar 30.000 euros para ahorro a largo plazo. Después tenemos el colchón para pérdida de empleo o enfermedad. Claro, este colchón da mucha tranquilidad, porque claro, si te quedas sin empleo o lo que sea, a no ser que seas un funcionario, que entonces a lo mejor este colchón pues podrías tenerlo más pequeño o no necesitarlo, pues a veces hay que, una persona para poder afrontar las inversiones con más tranquilidad, pues tiene que tener aquí un señor colchón. Se dan casos de empresarios o autónomos que incluso les puede bajar la facturación de su negocio durante un año, 2 años, o quebrar el negocio, o cualquier cosa que necesitan fondos de hasta 36.000 euros. O sea, necesitan para poder vivir tranquilos. O sea, para decir, no, no, mira, es que si estoy unos meses sin facturar o un año, tengo que poder aguantar el negocio, no lo puedo cerrar. Entonces, estas personas, ya te digo que son autónomos, necesitan colchones de 36.000 euros por lo menos. Incluso hay casos que he visto que bastante más. Y esto para poder invertir, con lo que si no tiene ese dinero separado, pues mal asunto, porque ya te digo, son temas de necesidades de aquí ya cada persona es un mundo, pero son casos bastante habituales lo que comento. Y después estamos en este tipo de caso frecuente, ¿no? En la situación muy habitual de que la persona tiene 8.000 euros puestos en inversiones. Que si tú sumas todo el dinero de ahorro y todo el de inversiones, o sea, todo el dinero medio que tienen, pues se te plantan en que de 80.000 euros apenas tienen un 10% del dinero dedicado a inversiones. Y todo el resto del dinero pues no lo pueden invertir, porque ya os digo, los 6.000 euros de fondo de emergencia de gastos no mensuales está ahí cubierto, es que no puede invertirse. El ahorro para cambio del coche, montar un negocio, cualquier cosa de estas, ya os digo que esto corresponde a una necesidad de la persona y si tiene que cubrir esa necesidad, pues es lo que hay que hacer. Y el colchón para pérdida del empleo o enfermedad, ya os digo, es una cuestión muy habitual y muy popular y una persona, digamos que no puede vivir tranquilamente sin tener un colchón mínimo que le cubra lo que él necesite, ¿no? Bien sean 6 meses sin empleo o, o 24 meses. Aquí os he puesto el ejemplo de 36.000 euros cubiertos, que serían 1.500 euros por 24 meses. Lo he puesto como caso frecuente, ¿por qué? Porque muchas personas no tienen más de 100.000 euros. Aquí he puesto un caso de 80.000 euros, ¿no? Mirar que esta persona digamos, después poner el ejemplo de una persona de 35 años, ¿no? En este ejemplo, la persona tiene 80.000 euros, tiene necesidad de cubrir el ahorro de todo esto y si tiene necesidad de utilizar 6.000 para cubrir el ahorro a corto plazo y el ahorro a largo plazo y necesita cubrirlos realmente, le quedan 8.000 para invertir, que es el 10%. Claro, esa parte del dinero dedicado a inversiones de 8.000 va a ir aumentando, no solo por la rentabilidad de ese dinero, sino que va a ir aumentando porque a partir de ahí el dinero que se ahorre, ya como tiene el ahorro a corto plazo cubierto y el ahorro a largo plazo cubierto y el fondo de el colchón para pérdida del empleo y demás ya lo tiene cubierto, pues a partir de ahí el nuevo dinero que genera ya lo puede destinar a inversiones. Pero ya os digo que en la barrera de los 80 o 100.000 euros es cuando la cantidad que pueden destinar a inversiones va a empezar a aumentar. Mientras tanto, no. Con lo que esto no todo el mundo puede llegar a esos límites. Y hay gente que puede tardar muchísimos años en conseguirlos o nunca. Entonces, muchos casos de personas con 80.000 euros por debajo de los 100.000 y que tengan unas grandes necesidades de tener cubiertos determinadas partes del ahorro, pues tienen un gran problema, ¿no? Al final ellos te dirán, bueno, es que es el problema, es lo que hay, ¿no? Pero sí, esta distribución de enfoque tradicional presenta un gran problema para ese tipo de personas, ya que van a tardar mucho tiempo en conseguir una buena rentabilidad, etcétera. Vale, ahora vamos a hablar de la fórmula de la capitalización compuesta,
que es capital final es igual a capital inicial por 1 más i elevado a n. En este caso, queremos calcular el capital final y empecemos por calcular el capital inicial. En nuestro caso vamos a utilizar el ejemplo de una persona que quiera cubrir un fondo de emergencia durante 12 meses. No, un fondo de emergencia, no, ¿qué digo? Un colchón, que quiera un colchón para la pérdida del empleo de 12 meses de duración de 1.500 euros al mes. Con lo que en este caso utilizaremos 18.000 euros para cubrir qué ocurriría esos 18.000 euros. Los utilizamos porque esta persona al estar provisionando, ¿no? Digamos que al estar ahorrando esos 18.000 euros para cubrir 12 meses sin ingresos, o sea, 12 meses de pérdida de empleo, lo que hace es que ese dinero no lo puede invertir. O sea, el tener una necesidad de cubrir esos 18.000 euros hace que no los puedas invertir. Claro, y la cuestión es, ¿y cuánto cuesta eso? O sea, ¿qué coste de oportunidad tiene el tener parados 18.000 euros de por vida prácticamente hasta la jubilación? Porque claro, te puedes quedar sin empleo siempre o por enfermedad siempre, con lo que este tipo de colchones son a perpetuidad. O sea, es tener 18.000 euros bloqueados, vamos, de por vida. Vale, entonces tenemos un capital inicial que lo calculamos por 18.000 euros. Después, la fórmula, tenemos que poner el tipo de interés. Haremos tres casos. Uno, suponiendo que estos 18.000 se te remuneran, obtienes una rentabilidad del 4%, otro caso con el 8% y otro caso con el 12%. Y después la tercera incógnita de la fórmula es la n, que es es el factor del tiempo, el número de años, y nosotros utilizaremos el ejemplo de una persona que tiene 35 años. Cojo el ejemplo de 35 años, ya que digamos que representaría un ejemplo de una persona que, por ejemplo, pues estudia desde los 18 hasta los 25 y a los 25 se pone a trabajar, pues 10 años que pasan y nos plantamos ya en 35 años y ahí consigue un patrimonio total de 80.000 euros y con ese patrimonio ha cubrido sus gastos, el ahorro a corto plazo, el colchón y le quedan 8.000 para invertir. En este caso el ejemplo pongo 18.000 porque queremos saber cuánto le cuesta tener inmovilizados esos 18.000 euros de por vida. El primer ejemplo, ya os digo, he puesto el 4% y la fórmula es así. 18.000 por 1 más 0,04 elevado a 35. El 4% se pone en la fórmula con 0,04. Después está el elevado a 35. Si lo vais a hacer con calculadora y eso, primero hacer 1,04 elevado a 35 y todo lo que os dé lo multiplicáis por 18.000. En vez de multiplicar primero los 18.000, porque todo si no os va a salir mal, ya que hay una especie de paréntesis, ¿no? Cosas de las matemáticas. Entonces, por eso, en el segundo caso del 8%, igual. Primero haríais 1 más 0,08 elevado a 35 y eso que os dé lo multiplicaréis por 18.000. Vale. Entonces, en el primer caso, nos daría que el tener 18.000 euros bloqueados se nos convertirían en 71.000 euros cuando tuviéramos 70 años. O sea, 35 más 35, 35 que tenemos ahora más 35 más estaría en los 70. Que si ahora en España la jubilación está en los 67, pues nada, cuando la retrasen hasta los 70, pues ya lo tenéis calculado. Vale, lo que hemos calculado aquí es eso. Estos 18.000 euros, ¿en cuánto se nos convertirían en el caso de invertirlos? Entonces, si obtuviéramos un 4% de rentabilidad, se convertirían en 71.000. Si obtuviéramos un 8% de rentabilidad, se convertirían en 266.000. Y si obtuviéramos un 12% de rentabilidad, se convertirían en 950.393. Esto ocurre por el tema de la capitalización compuesta. Los intereses que vamos obteniendo, la capitalización compuesta los va reinvirtiendo. Con lo que podemos ver en la fórmula que los números cambian mucho, obviamente, de conseguir el 4 al 8% o al 12% de rentabilidad, pues cambian bastante, como podéis ver. El ejemplo este está ilustrado para que se entienda que en cualquiera de los casos
el tener dinero bloqueado tanto en el colchón como en el ahorro a largo plazo durante muchísimos años, o sea, ya os digo, o sea, durante 30, en periodos largos como 35 años, genera un coste de oportunidad bastante elevado, o sea, es un coste de oportunidad, este coste de oportunidad lo genera por cada 18.000 euros, con lo que en el ejemplo del 8%, el tener bloqueado esos 18.000 euros hace que al final acabes con 18.000, pero el no tenerlos bloqueados, pues acabarías con 266.000. Y claro, a partir del 8% ya, esto por cada 18.000 euros, con lo que en vez de 18.000 euros alguien en el ahorro tiene bloqueado más dinero, más de 18.000, que son casi en la mayor parte de los casos que hemos visto, lo que ocurre es esto que por cada 18.000 euros son 266.000 que deberían de haber al final. Claro, las diferencias son tan grandes que para una persona que tenga 80.000 euros y que solamente pueda invertir con tan poco dinero, o sea, el 10%, hace que la diferencia entre obtener su libertad financiera, la que él se haya marcado, o no obtenerla, esté básicamente en cómo de grandes son los colchones que necesita. O sea, si no necesita casi colchones y cubrir ahorro a largo plazo y puede invertir ese dinero, pues la libertad financiera la puede obtener. Pero es que si necesita cubrir todo eso, lamentablemente no va a obtener la libertad financiera, ya que si le ha costado conseguir 80.000 euros y tiene 35 años, por ejemplo, y de ahí solo puede invertir 8.000, pues la situación hace que los objetivos financieros pues va a tener que rebajarlos, ¿no? Como muchos habrán supuesto, el problema es a estas personas no es que están cubriendo demasiado dinero, o sea, no es que el colchón estén cubriendo demasiado dinero para el colchón para pérdida de empleo o estén ahorrando demasiado dinero, no, el problema no radica ahí. El problema radica en el enfoque tradicional de las finanzas personales que dicen que el ahorro no se puede invertir. O sea, si dicho ahorro sí pudiera invertirse, no habría ningún problema en tener estos colchones para pérdida del empleo, etcétera. No sería ningún problema. El problema es el enfoque tradicional de las finanzas personales. Aquí vamos a mostrar un enfoque alternativo para todas las personas que estén bajo esta situación. Ya os digo que son muchos. Y entonces en dicho enfoque alternativo, la parte del ahorro a corto plazo es exactamente igual, o sea, digamos que todo el mundo necesita un fondo de emergencia y uno para gastos mensuales, porque vamos a tener que tirar al día a día y ahí, están sus gastos, con lo que ahí no se puede hacer nada, o sea, es exactamente igual el tema del ahorro a corto plazo. Después está el tema del ahorro a largo plazo, que la única solución es mezclar el ahorro y las inversiones dentro del mismo bloque. Por lo que el ahorro a largo plazo, en este enfoque alternativo, se llama, o al menos así lo he llamado ahorro invertible. Dentro del ahorro invertible, y si bien el ahorro a corto plazo lo tenemos en cuentas bancarias o en casa guardado, vamos, en el colchón, el tema del ahorro invertible, aquí tenemos dos cuestiones, el dinero efectivo en la cuenta bancaria y después hay el tema de las inversiones líquidas de bajo riesgo. Una inversión líquida es una inversión que tú puedes transformar el dinero en efectivo, puedes convertirla en dinero en el momento que quieras. Vale, y obviamente para el ahorro invertible, si lo hiciéramos con inversiones de alto riesgo, pues bueno, no nos podemos cargar ese ahorro debido a que es para el cambiar el coche, es para pérdida de empleo, enfermedad, etcétera, ¿no? Después, la parte de las inversiones en este enfoque alternativo, simplemente lo único que cambia es que las inversiones que van en este bloque son las que se llaman ilíquidas, que suelen ser inmuebles y todo, muchas inversiones son ilíquidas. El tema de la iliquidez es cuando no puedes hacer la inversión líquida. Entonces, cualquier inversión que no podamos vender exactamente cuando nosotros queramos, se considera ilíquida. En este enfoque, el ahorro invertible depende, digamos que de lo agresivos que seamos, podemos invertir más cantidad de dinero o tener más dinero en efectivo en el bloque este, ¿no? Entonces, el caso habitual es, digamos que tener en efectivo algunos de los gastos a largo plazo, como
puede ser el cambio del coche o algunos sí, otro no, depende de a qué plazo sean este ahorro a largo plazo, ¿no? Depende del plazo, depende de lo agresivos que seamos. Hay una parte que podemos tener en liquidez y otra parte que podemos tener invertida. Normalmente el colchón suele ser lo que antes se utiliza para invertir, debido a que no tenemos por qué quedarnos sin empleo. O sea, a lo mejor nos quedamos sin empleo, a lo mejor no. Posiblemente nunca nos quedemos sin empleo, o cuando nos quedamos sin empleo, el paro nos cubre el tiempo suficiente para encontrar otro empleo, con lo que es una inversión. El colchón es la típica más habitual que se suele invertir. Forma parte del ahorro, es un ahorro a largo plazo, pero es la más típica y más fácil de invertir. Después está, ya os digo, el ahorro para un cambio de coche, pues bueno, podríamos disponer ese dinero durante 10, 15 años, etcétera, o parte de él. Esto ya lo veremos más detalladamente.